Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas, es un gusto saludarlos de nuevo. Les habla el pastor Jenner Miranda, pastor de la Primera Iglesia Evangélica de Guatemala, de la Iglesia Presbiteriana Central. Para mí es una bendición de nuevo predicar la palabra del Señor con ustedes. Hemos estado en algunas actividades en el interior del país, de donde envían muchos saludos de La Tinta, de Senaú y lugares cercanos para mis hermanos y mis hermanas que han enviado saludos a Canal 27 y que ven Canal 27 y que están pendientes de la predicación. Saludos para todos y para todas. Vamos a abrir la palabra del Señor y voy a pedir que la abran en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14 al versículo 21. Efesios 3, del 14 al 21. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a este canal, Señor, y en esta mañana preciosa alabar tu nombre, glorificarte y dar a conocer, Señor, el mensaje que tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Permite que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, mis pensamientos, para dejar sembrada la semilla de tu evangelio en el corazón de los hermanos y hermanas que ven este canal. Tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme compartir un sermón que Dios ha puesto en mi corazón en base a estos textos, mis hermanos y mis hermanas. Efesios se le ha llamado como el evangelio de la iglesia. En Efesios hay tanto que ver para que la iglesia se desarrolle y aspectos que son vitales, de fundamentos, de todo lo que Dios tiene para la vida de la iglesia. Y estos textos especialmente me han motivado para pensar en la oración que nos lleva a la plenitud con Dios o a la plena confianza con Dios. Y vale la pena mencionar algo relevante para usted y para mí, mi hermano y mi hermana. Déjeme decirle algo muy importante en esta mañana. Una de las mejores maneras de descubrir las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad con que ora. ¿Por qué somos intensos para orar? ¿Qué nos motiva a orar? Cuando usted y yo estamos orando ante el Señor, ¿por qué lo hacemos? Y déjeme compartirle que todos oramos por lo regular, por lo que nos preocupa, por lo que queremos, por lo que deseamos personalmente, por lo que deseamos como familia, por lo que deseamos en nuestra casa, en el trabajo, etc. Y eso no está mal. Pero el apóstol Pablo nos está invitando en esta mañana a que todos debemos de orar de una manera diferente. Que además de orar por nuestras preocupaciones y más allá de nuestras preocupaciones, Pablo vuelca toda su energía para pedir
por la obra pacificadora de Cristo que resultó en la creación de la nueva humanidad. Y ese es el planteamiento que viene hablando el apóstol Pablo, la nueva humanidad. Y cuando hablamos de iglesia cristiana, es importante penetrar al evangelio que somos nosotros los cristianos, los de la nueva humanidad, los que estamos llamados a vivir de una manera diferente, de una manera distinta a este mundo confuso. Este mundo se enreda en pleitos, este mundo se enreda en odio, este mundo se enreda en vanidades, pero nosotros Dios nos llama a ser la sal y la luz de esta tierra, la sal del mundo, la luz del mundo. Y es importante entonces ver cómo Pablo ora y mucho más ora con una intensidad para que el plan de Dios se cumpla en sus lectores y se cumpla en toda la iglesia de Cristo Jesús. Y que todos aquellos y aquellas que han de recibir la palabra viva, el evangelio, la propuesta de la nueva creación, sean cristianos y cristianas que la vivan. Cristianos y cristianas que tomen la palabra y penetren la palabra y vivan de acuerdo a como el evangelio desea que lo vivamos. Por eso déjeme invitarlo a penetrar al inicio de esta oración. Como el apóstol Pablo está tomando después de dar discursos como hablar de la salvación del Señor, como hablar del espíritu de sabiduría, de salvos por gracia, del ministerio a los gentiles, las bendiciones espirituales de Cristo para su iglesia. El apóstol Pablo viene y nos dice algo relevante, mis hermanos y hermanas. Miren, el inicio de su oración nos da a conocer cuál es la preocupación en esa oración del apóstol Pablo. Y dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, el ejemplo del apóstol Pablo para la comunidad creyente es un ejemplo que debemos de levantarlo dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué se preocupa más la iglesia hoy? ¿Por qué se preocupa usted, mi hermana y mi hermano, más hoy en este tiempo? Dice el apóstol Pablo, por esta causa, aquí dice de esta manera, y en otra versión va a decir por esta razón. Claramente, después de haber descrito esa reconciliación entre los gentiles y los judíos para hacer la propuesta de la nueva creación. ¿Qué razón tenía en mente el apóstol Pablo? ¿Qué lo motivaba a orar por esa unidad, por ese planteamiento? ¿Cuál es la razón de su oración y mi oración? ¿Cuál es el interés de nuestra oración como creyentes? ¿Cuán preocupados estamos nosotros como el apóstol Pablo por lo que el apóstol Pablo estaba orando? Y déjeme decirle algo importante. La base de la oración de Pablo era el conocimiento del propósito de Dios para la humanidad. Por eso el apóstol está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo descubrió el secreto más grande del mundo, el secreto más grande para la vida, la propuesta del Cristo que muere en la cruz del Calvario y nos hace una nueva humanidad. Rompe con las guerras, rompe con las enemistades, rompe con todo odio para crear una nueva humanidad en Cristo Jesús. Por eso la base de la oración de Pablo era ese conocimiento de la nueva humanidad, porque en la Escritura Dios ha revelado su voluntad y en la oración el apóstol Pablo está pidiendo que esa voluntad de Dios se manifieste en el corazón de los creyentes, que los creyentes entendamos verdaderamente para qué somos llamados cristianos, por qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, por qué nos salvó por gracia, como dice Efesios capítulo 2, y por qué Dios rompió las enemistades para pensar en una nueva humanidad. Por esta causa
Pablo doblaba sus rodillas. Una oración, mire, una postura de una oración específicamente con un sentido bien concreto. Vaya, por favor, mire cómo dice, para que os dé, dice el versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria. Cuando usted piensa en las riquezas de su gloria, por favor, hermano, yo sé que podemos predicar que Dios es rico, que Dios tiene muchas cosas que quiere regalarle a sus hijos y muchos nos dicen que no las pedimos, etcétera y etcétera. Pero las riquezas de la gloria de Dios, desde la perspectiva del planteamiento de Pablo, tiene mucho que decirnos para la iglesia de Dios. Por eso dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y vaya si no, aquí vamos a entrar a ese momento, a pensar en ese planteamiento. El ser fortalecidos. No hay nada más precioso que ver creyentes fortalecidos, mujeres fortalecidas, mujeres que uno las ve llenas de Dios, como dice la palabra del Señor, con ese poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí viene hoy en muchas comunidades de fe se está celebrando en la llegada del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que acompañó a Cristo en su ministerio y el Espíritu Santo que acompaña a la iglesia, que acompaña a todos los creyentes, a los hijos y a las hijas del Señor, a los escogidos, a los redimidos y a las redimidas de Dios. Aquí viene entonces la palabra del Señor a indicarnos algo muy importante. Mire lo que viene en la palabra del Señor. Desde el 15 hay un planteamiento que hay que ponerle mucha importancia. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo le he puesto a este planteamiento la oración por un mismo tronco familiar. Y pongámosle mucha atención a ese planteamiento. Mire, cuando hablamos de la oración por un mismo tronco familiar, mire, es al cual pertenecen por igual creyentes judíos y creyentes gentiles. La familia triunfante y la familia militante. Forman ambas la gran familia de Dios, ambos descendientes, como dice la palabra del Señor, de quien toma nombre toda familia creyente, judía, cristiana, todo creyente no judío, cristiano, una sola familia con un solo Padre, el Dios creador de todo cuanto existe, el Dios que vino a morir por nosotros en Cristo Jesús, la familia triunfante y la familia militante. Por eso, cuando usted ve el texto, dice claramente ahí en el 16, cómo va a dar a conocer cómo esa familia se hace fuerte, se hace plena, se hace, mire, una familia bien sostenida por el poder de Dios. Y viene entonces el planteamiento que vale la pena resaltar en este sentido. Dice el versículo 17, para que habite, ¿qué pide usted en el interior? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y aquí quiero entrar a algo importante, hermanos y hermanas. A este Padre, Pablo pide de su fuerza y su poder ciertas manifestaciones que van con la esencia de su oración. Y son de las manifestaciones que los creyentes debemos de ponerle mucho cuidado, mucha importancia. Fortalecidos, dice la palabra del Señor. Mire cómo nos lleva el texto. Ahí claramente cuando nos dice, además de llamarnos a que habite Cristo por el poder, por la fuerza interior del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos dice a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
a este padre Pablo le pide estas manifestaciones, y la primera manifestación es ser fortalecido con su poder. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué quiere usted el poder de Cristo? ¿Para qué pedimos tanto poder en nuestras iglesias? Siempre decimos, manda poder, Señor. Posiblemente alguien pide poder para destruir la vida de un hermano, de una hermana, pero la Biblia nos enseña de otra manera. El poder de Dios, Pablo pide la enorme fortaleza interna del Espíritu Santo. ¿Para qué? La fortaleza del Espíritu Santo para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y aquí quiero detenerme. ¿Qué habitan usted, mi hermano? ¿Qué habitan usted? Porque mire, le voy a decir lamentablemente a veces lo que habita no es Cristo, sino es la religiosidad, es la religión determinada. Y el apóstol Pablo está entendiendo el planteamiento de Dios, y por eso está doblando rodillas el apóstol Pablo, para que todos los creyentes del mundo nos quitemos, miren, tradiciones, nos quitemos malas confianzas, nos quitemos tantas cosas que no nos permiten que Cristo habite en nuestro corazón. Y es ahí donde yo tengo que ser fiel con la palabra del Señor y decir, hay muchos creyentes en donde habita fuertemente la religión, pero no habita Cristo Jesús. Y Pablo está clamando para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice el versículo 17. Es, hermanos, cuando dice que habite Cristo en los corazones, no es más que la fortaleza interna por el Espíritu Santo para ser sostenidos, fortificados, fortalecidos por el poder del Cristo que está en cada creyente. Y le voy a decir el resumen de esto. No es más, hermanos, que Dios se establezca en cada creyente por medio de Cristo Jesús. Que Cristo sea la prioridad de su vida. Que Cristo sea el centro de su vida. Que el estímulo de todo lo que usted hace sea porque Cristo lo está motivando a hacer lo que usted hace. Por eso no hay nada más precioso que ver a pastores sirviendo porque Cristo habita en su corazón. No hay nada más precioso que ver a cristianos sirviendo, y muchos hasta dando de más para poder ver que está habitando Cristo en el corazón de los hermanos y hermanas. Fortaleza interna, que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Es lo que el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios, para que los creyentes no nos distraigamos por todo lo que ofrece la religiosidad, por todo lo que nos ofrecen los impostores, sino que nos concentremos en el Dios de la palabra, el Dios que nos ofrece una nueva humanidad, una nueva creación, una nueva familia con un mismo Padre, una sola comunidad en Cristo Jesús. Y es ahí donde entonces hay que entender bien al apóstol Pablo. Pablo pide la fortaleza interna del Espíritu Santo para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Pero Pablo está pidiendo también que sean fortalecidos para algo fundamental. Mire, ahí lo dice claramente, lo repite, lo dice en el 17 y lo dice en el 19. En el 17, cuando dice que estemos arraigados y cimentados en amor. Y en el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa plenitud de Dios que nos hace falta. La oración por la plenitud de Dios. La oración por la plenitud de Dios no es más que comprender la dimensión del amor de Dios. ¿Cuántas veces no hemos cantado ese corito que habla del amor de Dios? Es maravilloso el amor de Dios.
es maravilloso. Y decimos que es tan alto, que es tan ancho, que es tan amplio, y etcétera. Y lo cantamos. Pero hermanos, el texto nos está llamando a conocer el amor de Cristo Jesús. Y Pablo pide que seamos fortalecidos en el amor, que la iglesia creyente, que los hijos y las hijas de Dios nos llenemos del amor, porque el amor supera toda diferencia. El amor supera todo golpe. El amor supera todo problema. En la nueva humanidad en Cristo, iglesia amada, o que la nueva humanidad que Cristo viene creando, el amor es la virtud preeminente, es lo elemental, es lo esencial. No puede haber una comunidad creyente si los creyentes no tienen amor, si no tienen ese conocimiento profundo del amor de Cristo. La nueva humanidad es la familia de Dios, cuyos miembros son hermanos y hermanas que aman a un mismo Padre y que se aman como hermanos y como hermanas sin discriminación alguna. No hay nada más hermoso que eso. Ver ricos y pobres abrazándose. Ver de diferentes nacionalidades abrazándose en el amor de Cristo. Ver a personas de diferentes razas abrazándose y amándose en el amor de Cristo. Esa es la familia de Dios. La familia que verdaderamente supera todo orgullo, toda diferencia, toda vanidad, en donde nadie se cree más que nadie, porque el amor nos hace vivir como hermanos y como hijos de una misma familia, sin discriminación alguna. Ahora, yo tengo que decirles que a veces el amor lo hemos comprendido a mitad de camino o a principio de camino. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice esta palabra. Por favor, abra su Biblia ahí cuando dice arraigados y cimentados en amor. Me golpeó. ¿Será que como iglesia estamos entendiendo ese arraigados y cimentados en amor? No tiene, le voy a decir, cuando la palabra lo plantea, hermanos, está diciendo de raíces profundas y fundamentos firmes. Un árbol bien arraigado, ninguna tormenta, ningún problema o ninguna situación lo va a traer abajo. Y cuando dice arraigados es echar raíces. Yo le pregunto, ¿dónde echa usted raíces? Con todo el respeto para ustedes, mis hermanos y hermanas, ¿dónde está usted echando raíces profundas? Echar raíces plenamente firmes es no movernos por nada ni por nadie. Echar raíces es tener a Cristo bien afianzado en nuestra fe. Que ninguna cosa nos va a separar del amor de Dios, como dice Romanos 8. Por eso cuando hablamos de raíces profundas y fundamentos firmes, es conocer ese amor de Cristo, amplio, mire, amplio, y dice, fuera del conocimiento nuestro. Nosotros creemos que Dios ama solamente a los que podemos amar, pero hay grupos, hay seres humanos que Dios nos está llamando a amarlos y que nos cuesta amar. Y a veces nosotros amamos a los que creemos que son afines a nosotros, pero nos cuesta amar a los que no son afines a nosotros. Mire, hermano y hermana, el amor de Dios es lo más preeminente en una comunidad cristiana. Es donde hay que echar raíces profundas. Pablo clama, además de esto, para que se pueda comprender el amor en su justa dimensión. A todos los santos y santas, judíos y gentiles, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, negros y blancos, indígenas y no indígenas, con todos sus trasfondos y experiencias variadas, Dios nos ha llamado a amarnos. El amor supera el conocimiento humano. El amor, mis hermanos y hermanas, o las dimensiones del amor de Dios sobrepasan nuestro conocimiento
dice la Escritura. Por eso termina el texto 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso le dije, a veces apenas hemos iniciado a comprender el amor de Dios. Algunos posiblemente están en la mitad, pero no hemos logrado comprender cuán amplio es el amor de Dios, cuán alto es el amor de Dios, cuán extraordinario es el amor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, es el Dios que nos da el poder para entender la plenitud de Dios. Tenemos que reconocer como creyentes que muchas veces no hemos logrado entender el poder de Dios. Y Dios y su poder va a seguir obrando en cada uno de nosotros para que comprendamos esa dimensión del Señor. Por eso terminamos con este texto: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios guíe su vida, que Dios nos guíe a ser la nueva humanidad, que Dios nos guíe a tomar el ejemplo del apóstol Pablo de orar por el proyecto de Dios y preocuparnos por el proyecto de Dios, por la nueva creación, por la nueva humanidad, por la nueva sociedad en Cristo Jesús, y que el amor de Dios se derrame fuertemente en nuestros corazones. Satanás vino para matar y destruir. Jesús vino con amor para que usted y yo nos levantemos para amar a Dios y para amar a los demás. Amemos a Dios, amemos a los demás y superemos nuestras diferencias como seres humanos. Padre, con todo nuestro corazón te damos gracias. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios que está sobre todas las cosas. Y perdónanos en primer lugar, Señor, porque nuestro conocimiento no alcanza a comprender tu amor. Pero habita, Señor, que Jesucristo en esta mañana sea el centro de la vida de todos los creyentes, que sea la prioridad de nuestra familia, la prioridad de nuestros hijos, la prioridad de nosotros los ministros, la prioridad de todos los que sirven en las iglesias, la prioridad de toda la iglesia militante. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.